delta U es la misma, ¿ya? Solo cambia el método de poder despejar lo que es delta U, nada más. ¿Ya? En este caso es de ustedes a volumen constante, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a hacer por ese método. Entonces, a volumen constante tenemos lo que es H, o si no entalpía, va a ser igual a U más la presión por el volumen. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para que yo pueda encontrar lo que es U, o si no, variación de la energía interna, ya, a partir de aquí. Entonces, si ustedes leyeron su guía, dice diferenciando. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aumentar una D, ya, entonces vamos a aumentar una D para todo. Diferencial de H o diferencial de entalpía va a ser igual a diferencial de U o diferencial de variación de energía interna. Más, como me dice presión, vamos a hacer lo contrario, diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces voy a colocar la presión diferencial de volumen. Más, en este caso me dice volumen, entonces si está volumen, lo contrario, diferencial de mi presión. ¿Ya? Como me dice que va a ser a volumen constante, voy a factorizar lo que es el volumen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda? Diferencial de H o diferencial de mi entalpía va a ser igual a la diferencial de U más, voy a factorizar el volumen. Volumen. Abro paréntesis, ¿ya? Entonces, si volumen está saliendo afuera, me va a quedar diferencial de presión. ¿Ya? Entonces, coloco diferencial de presión más, como volumen está saliendo afuera, adentro me queda diferencial de presión. ¿Entiendes hasta ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a cambiar, en lugar de decir diferencial, vamos a colocar lo que es el triángulo o delta, como ustedes le conocen, ¿no? Entonces colocamos el triángulo delta de H, delta de U, más volumen, que va a multiplicar a delta de presión. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Variación. Significa presión 2 menos presión 1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces colocamos eso. Delta H va a ser igual a delta U más volumen, adentro entonces me queda presión 2 menos presión 1. ¿Ya? Y yo no tengo, ¿cierta? Presión. No tengo presión. No vamos a ver. Entonces lo vamos a sacar con la fórmula que dice presión por volumen va a ser igual a N por R por T. ¿Ya? Entonces quiero despejar presión. Presión entonces va a ser igual, este volumen que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. N por R por T va a ser igual al volumen. ¿Ya? Entonces colocamos delta H. Disculpe, ahí no vendría a ser 2 delta P. ¿Aquí? No, arriba. Arriba, ahí no vendría a ser 2 y delta P. No, ¿ya? Su guía está así. Diferencial de presión y lo tomo en común, diferencial de presión. ¿Ya? No, delta H va a ser igual a delta U más el volumen. Entonces, en lugar de colocar presión, voy a colocar su despeje, que sería N por R por T dividido entre el volumen. ¿Ya? Pero ¿qué temperatura? La 2. ¿Qué volumen? El 2. Menos. Me dice presión y vuelvo a colocar N por R por T dividido entre el volumen. ¿Pero qué temperatura? La 1. ¿Qué volumen? El 1. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ya. Como es a volumen constante, ¿qué quiere decir? Que mi volumen va a ser igual al volumen 1 y también va a ser igual al volumen 2. Es decir, que yo puedo simplificar, ¿ya? En lo que era en los casos no podía, ¿cierto? Porque decía este volumen no puede. Pero aquí sí podemos, ¿por qué? Porque es a volumen constante, ¿ya? Entonces vamos a sacar factor común aquí. ¿Qué se repita de este lado? ¿Qué se repita de aquí? N y N. ¿Qué más? ¿Qué más? Si aquí ya les estoy diciendo que volumen aquí va a ser igual. Entonces, ¿qué más se repite? Volumen, ¿cierto? Porque me dice que es a volumen constante y volumen va a ser igual a volumen 1 y también va a ser igual a volumen 2. Entonces se está repitiendo la N, la R y el volumen. Entonces eso es lo que va a salir fuera del paréntesis. Entonces delta H va a ser igual a delta U más el volumen, entonces sale afuera N
N, R y volumen. Y adentro solo me quedó temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Cierto? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, entonces volumen con volumen se va. Ya, y lo mismo que hicimos hace rato. N es igual a 1, entonces también N se va. ¿Qué es lo que me queda? Delta H va a ser igual a delta U. De este lado ya se fueron todos, me queda positivo R. Positivo R, y adentro de los paréntesis me queda temperatura 2 menos mi temperatura 1. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Por qué no simplificó N? N porque N es igual a 1. Porque Está uno. multiplicado por 1. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero despejar de acá? Delta U, ¿cierto? Porque delta H ya lo tengo. No hay lógica para que lo deje así, ¿cierto? Entonces quiero despejar delta U. Delta U se supone que está con signo positivo, pasaría al otro lado con signo Negativo. negativo, ¿no? Entonces me queda menos delta U igual. Este lo mismo, se supone que está con signo positivo, pasaría al otro lado con signo negativo, ¿cierto? Entonces delta H más R, temperatura 2 menos temperatura 1, ¿ya? Mi incógnita no puede estar negativo, ¿cierto? ¿Con qué lo multiplico? Por menos uno. Menos 1, ¿no? Entonces menos por menos, más delta U igual. Lo mismo aquí, menos por menos, más delta H. Aquí, más por menos, menos. Temperatura 2 menos temperatura 1. Y esta es la fórmula, ¿ya? Donde yo voy a reemplazar la H, la R, mi temperatura 2 y mi temperatura 1. ¿Se entiende cómo despejar lo que es delta U? ¿Sí? Esto sí o sí lo tienen que hacer, ¿ya? No puedes directamente ir y colocar esta fórmula y reemplazar lo que es delta H y ya encontrar delta U. Sí o sí tienen que hacer esto, porque el ingeniero, si son con el ingeniero ahí, no se lo va a hacer valer si es que directamente colocan esta fórmula, ¿ya? Entonces esto, apréndanselo de memoria. Yo repetí, no sé, como unas 20 veces creo esto, ¿ya? Y ya, o sea, repitiendo y practicando se puede, ¿ya? Entonces esta partecita repítanlo y les va a salir. ¿Ya? Entonces ya tenemos despejado lo que es delta U. Simplemente reemplazamos. Delta U entonces va a ser igual al delta H, que me salió 762,63. 762,63. Esto está en calorías. ¿Ya? Miren, la R que vamos a ocupar va a ser la que siempre ocupa, ¿no? 1,987 calorías sobre mol Kelvin. ¿Ya? Me dice temperatura 2 que es 600, ¿no? Ya. 673,15 menos la temperatura 1, 573,15 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se van y me va a quedar en calorías sobre mol. Colocan todo eso en su calculadora y con eso van a tener lo que es delta U, o si no, variación de la energía interna. ¿Ya? Si es que no entienden algo ahí, digo, hablo. 573.93. 573.23. 93. Bien, positivo, ¿no es? Sí. Calorías sobre mol. Bien. Entonces, ¿qué ya hallamos? Ya encontramos delta H, que sería esta, ya encontramos delta U, que está allá. Nos falta encontrar trabajo y calor y trabajo. ¿Ya? Entonces vamos con el trabajo, que está más fácil. Trabajo. ¿Ya? Aquí me dice que esto es a volumen constante. ¿Ya? Entonces trabajo va a ser igual a 0. Y ustedes dirán por qué. ¿Cuáles son las dos fórmulas de trabajo, tanto para un proceso reversible e irreversible? Para el irreversible es presión de oposición, ¿cierto? Volumen 2 menos volumen 1. ¿A ver? Para el otro, para un proceso reversible, es N por R por T por logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1, ¿cierto? Como es a volumen constante, quiere decir que el volumen va a ser igual a 0. Entonces, todo esto es 0, todo esto es 0. Todo multiplicado por 0 es 0. Entonces, el trabajo aquí va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, con eso ya encontramos lo que es el trabajo. Nos faltaría encontrar lo que es el calor, ¿ya? Y lo vamos a hacer con la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que me dice que delta U va a ser igual al calor menos el trabajo. Entonces, el trabajo, ya lo encontramos, es igual a 0. ¿Cómo me queda? Delta U va a ser igual
al calor. Entonces, para hallar calor, tengo que hallar delta U y ya lo he hallado. Entonces, calor va a ser igual a lo mismo, que sería 573,93. ¿Ya? Entonces, con eso ya hallamos todo lo que nos pide.